Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén increíblemente bien hoy, porque tenemos un episodio que promete ser uno de esos que se quedan grabados en la memoria. Si eres fanático de las noticias del mundo del espectáculo, de los secretos que se desvelan y de las historias que nos hacen decir, no puedo creerlo, entonces te has topado con el vídeo correcto. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un escándalo que ha sacudido los cimientos del entretenimiento. Kerem espió a Hande. Sí, han leído bien. El título lo dice todo y la intriga que esto genera es monumental. Prepárense para un viaje a través de rumores, especulaciones y, lo que es más importante, el desvelamiento de lo que realmente sucedió detrás de cámaras. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así jamás se perderán ninguno de nuestros impactantes vídeos. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. La noticia de que Kerem, uno de los nombres más sonados en la industria, fue captado espiando a Hande, otra figura prominente y talentosa, ha sido como una bomba de relojería. ¿Qué estaba haciendo Kerem? ¿Por qué espiaba a Hande? ¿Se trataba de una traición, de una sorpresa, de algo completamente inocente? Las preguntas se agolpan en nuestra mente y, como siempre, nuestro objetivo es desentrañar esta madeja de misterio para ustedes. Vamos a empezar analizando el contexto. Kerem y Hande, hasta donde sabíamos, mantenían una relación profesional, quizás incluso de amistad. La idea de que uno de ellos estuviera involucrado en un acto de espionaje hacia el otro es, francamente, chocante. Consideremos primero la posibilidad de que esto fuera algo premeditado y con intenciones negativas. Si Kerem estaba espiando a Hande con el fin de perjudicarla, ya sea en su carrera, en su vida personal o de alguna otra manera, estaríamos ante un drama de proporciones épicas. Esto podría implicar la filtración de información confidencial, el sabotaje de proyectos o incluso el intento de arruinar su reputación. Las implicaciones serían enormes y la confianza dentro del círculo de las celebridades se vería seriamente dañada. Podríamos imaginar escenarios donde Kerem, quizás por celos profesionales, envidia o alguna disputa personal no revelada, estuviera buscando pruebas o información comprometedora para usarla en su contra. Las redes sociales y los medios de comunicación estarían, sin duda, llenos de especulaciones y juicios sumarios. Por otro lado, ¿qué tal si las cosas no son tan oscuras como parecen? La palabra espiar puede tener connotaciones negativas, pero ¿y si Kerem estaba planeando una sorpresa para Hande? Tal vez estaba organizando un evento especial, un regalo o una colaboración inesperada y necesitaba verificar algo o coordinar detalles sin que ella lo supiera. En el mundo del espectáculo, a veces se hacen cosas por la espalda con buenas intenciones, y quizás este fue uno de esos casos. Si ese fuera el caso, la revelación del secreto podría haber sido un momento emotivo y positivo. Imaginen la reacción de Hande al descubrir que todo este espionaje era en realidad un gesto de cariño o apoyo. Pero, ¿cómo llegó esta noticia a nuestros oídos? Es fundamental investigar la fuente. Se trata de un rumor de pasillo, de una filtración de alguien cercano, o quizás de una imagen o vídeo que salió a la luz. La credibilidad de la fuente es clave para discernir la verdad. Si la información proviene de fuentes anónimas y poco fiables, debemos ser cautelosos. Sin embargo, si hay evidencia visual o testimonios de personas cercanas, el peso de la noticia aumenta considerablemente. Analizar los detalles de cómo se descubrió este supuesto espionaje nos da pistas importantes sobre la veracidad de los hechos. ¿Fue captado por cámaras de seguridad? ¿Por paparazzis? ¿Por algún miembro del equipo? Cada escenario plantea diferentes posibilidades. Ahora pensemos en las posibles motivaciones de Hande si el espionaje fuera real y malintencionado. ¿Podría ella tener algún secreto que Kerem quisiera exponer? ¿Había alguna tensión previa entre ellos que ahora se revela? El mundo del espectáculo está lleno de rivalidades ocultas, competencias feroces y ambiciones desmedidas. A veces, lo que parece una relación cordial en la superficie, esconde aguas mucho más turbulentas. Si Kerem estaba espiando a Hande, quizás él tenía una razón de peso, una que va más allá de la simple curiosidad. Sin embargo, también debemos considerar la perspectiva de Hande. Si ella se sintió espiada, su reacción sería comprensiblemente de shock, decepción o incluso miedo. ¿Cómo manejaría esta situación públicamente? ¿Denunciaría a Kerem? ¿Buscaría alguna forma de represalia?
La forma en que ella respondiera a este incidente sería tan crucial como las acciones de Kerem. Su dignidad y su respuesta podrían moldear la narrativa y el impacto público de esta historia. Otro aspecto importante a considerar es la naturaleza de su relación. Si Kerem y Hande eran amigos íntimos, el espionaje podría interpretarse como una profunda traición. La amistad se basa en la confianza y la honestidad, y el acto de espiar, incluso con buenas intenciones, puede erosionar esos cimientos. Si por el contrario su relación era puramente profesional y existía algún tipo de rivalidad o competencia, el espionaje podría ser visto como una táctica más de juego en el mundo del entretenimiento, aunque poco ética. Es crucial recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida pública y la vida privada es a menudo muy delgada, y los medios de comunicación juegan un papel importante en la construcción de narrativas. A veces los incidentes menores se magnifican para crear un espectáculo. ¿Podría ser este el caso? ¿Estamos ante un incidente exagerado por los medios o por terceros con intereses ocultos? Ahora, vamos a plantear la posibilidad de que este título sea una estrategia de marketing. En el mundo de YouTube y del entretenimiento, los títulos intrigantes y polémicos son una herramienta poderosa para atraer clics. ¿Podría ser que el secreto revelado sea una invención o una exageración para generar interés en nuestro canal? Es una pregunta que debemos hacernos como consumidores de contenido. Sin embargo, mi compromiso es con la verdad y con brindarles la información más detallada y veraz posible. Así que continuemos explorando las diferentes facetas de este supuesto evento. Vamos a hipotetizar un escenario específico. Imaginen que Hande estaba trabajando en un proyecto muy personal, algo que significaba muchísimo para ella. Quizás un álbum musical, una película independiente o un libro. Y Kerem, por alguna razón, necesitaba acceder a detalles de ese proyecto. Tal vez para ofrecerle su apoyo de una manera inesperada, para colaborar en una parte específica, o incluso para asegurarse de que no estuviera en peligro de ser copiado o de alguna otra forma explotado. Si este fuera el caso, el espionaje sería una forma de protegerla o de apoyarla. Consideremos también el aspecto del escenario. El título menciona "en el escenario". Esto nos sugiere que el incidente ocurrió durante una actuación, un evento público o una grabación. Esto añade una capa de drama y de posible exposición. ¿Fue Hande consciente de que estaba siendo espiada en ese momento? ¿O se dio cuenta después? Si fue durante una actuación, podría haber afectado su concentración y su rendimiento. La presión de estar en el centro de atención, sumada a la intrusión de ser espiada, sería una situación increíblemente estresante. Y si el espionaje se relaciona con el mundo del espectáculo, podría tener que ver con roles en películas, contratos discográficos o acuerdos publicitarios. Las carreras de los artistas son a menudo el resultado de negociaciones complejas y de la competencia por oportunidades. Si Kerem estaba buscando información sobre los planes profesionales de Hande, podría estar tratando de adelantarse a ella, de obtener una ventaja competitiva o de influir en su toma de decisiones. Lo que sí está claro es que el título "Kerem espió a Hande. Secreto revelado" genera una curiosidad insaciable. Crea una historia de intriga, de posible traición, de secretos ocultos. Y como creadores de contenido, nuestro deber es explorar estas posibilidades y presentarles un análisis exhaustivo. La belleza de estos temas es que nos invitan a especular, a debatir y a imaginar los diferentes caminos que podría haber tomado esta historia. Hemos explorado varias teorías, desde el espionaje malintencionado hasta una sorpresa bien intencionada, pasando por la posibilidad de una estrategia de marketing. La verdad, como suele ocurrir, podría estar en algún punto intermedio o ser algo completamente inesperado. Lo importante es que este tipo de historias nos recuerdan la complejidad del mundo en el que viven las celebridades, un mundo donde la fama, la presión y las relaciones personales se entrelazan de maneras fascinantes. En resumen, hemos analizado la potencial gravedad de un espionaje en el ámbito profesional y personal, considerado las diversas motivaciones que podrían haber existido por ambas partes, y reflexionado sobre la importancia de la fuente de la información y el posible papel de los medios de comunicación. También hemos contemplado la posibilidad de que el título sea una herramienta para captar su atención. La historia de Kerem y Hande, con su halo de misterio, nos invita a pensar en las relaciones humanas, la confianza y las complejidades del éxito en la industria del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión.
Espero que hayan encontrado este análisis intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem actuó con malas intenciones? ¿O quizás fue una sorpresa? ¿O creen que es solo un rumor exagerado? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interesa. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos revelados y análisis impactantes. Hasta la próxima.